Bueno, vamos hoy con un tema que me ha inquietado hace muchos meses, porque nosotros cantamos canciones que hablan de la gracia, no merecemos tu gracia, y aún así la tenemos y damos gracias por su gracia, pero no sabemos el real significado. ¿Qué significa recibir esa gracia? Porque no sabemos qué es la gracia, ni qué es andar en la gracia del Señor. En la definición de la gracia, cuando Dios nos habla de la gracia, nos habla de algo que Él nos entrega, es un regalo de Él, pero es un regalo que no merecemos. No merecemos ese regalo. Entonces la gracia es un regalo inmerecido, y además de que es inmerecido, no hicimos nada, ningún esfuerzo para ganarlo. Repite conmigo: no he hecho ningún esfuerzo para recibir el regalo más grande, que es su gracia. Ahora sí te doy el título del mensaje del día de hoy, y repítelo de corazón, aunque no sepas el significado, pero lo vas a empezar a creer y a descubrir a través de la palabra. Dice: de gracia doy, porque de gracia recibo. En palabras paisas, de gratis recibí, de gratis voy a dar. Como lo he recibido gratis, como nada me costó, nada cobraré. Como lo recibí gratis, también gratis lo voy a entregar. Amén. Entonces vamos con Romanos 3:21 y vamos a descubrir ese significado a través de la palabra. Y vamos a ver qué pasaba conmigo y qué pasaba contigo, o qué pasa hoy contigo, porque tal vez no has conocido la gracia de Dios, pero yo te voy contando qué pasó conmigo antes de conocer el regalo de su gracia. Y vamos con Romanos 3:21, lo vamos a leer hasta el 26, y dice así: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Desde antes, desde los profetas, nos habla Romanos, nos habla Pablo a través de Romanos, que desde atrás los profetas vienen prometiendo de una gracia que se va a entregar y de algo que no necesita la ley, sin quitarla, sin abrogarla, porque no se trata de decir: entonces ya no tengo que cumplir la ley. No, Dios dice en su palabra que Jesús no vino a abrogar la ley. ¿Y qué significa no abrogar la ley? Significa que Él no vino a decir: no, los mandamientos, la ley de Moisés y todo atrás ya no vale. No, al contrario, Él nos vino a dar el poder y la fuerza que está en su sangre, que está en su sacrificio, para que cumplamos la ley. Pero lo que Él quiere decir con esto, el Señor y su Santo Espíritu, es que no necesitamos cumplir los mandamientos para que seamos dignos de la gracia de Él, porque nunca, repite conmigo, nunca seré digno de su gracia. Entonces, ¿alguno de nosotros podría decir que es capaz de cumplir los mandamientos? Jamás. El que diga eso, no sé de qué otro mundo es. Sería un extraterrestre y le pedimos autógrafos a la salida, porque nadie es capaz de cumplir la ley en sus propias fuerzas. Por eso vino esta promesa que venía desde los profetas, y todos los profetas nos anunciaban que el Señor quería llevarnos a una herencia, nos quería llevar a una tierra diferente, como le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela y te llevaré, o te mostraré a la tierra a la que debes ir. Tú y yo no sabemos dónde queda esa tierra, y en el Espíritu sentimos que es algo maravilloso y por su palabra, pero sabemos llegar. ¿Alguien sabe la dirección? Solo la sabemos a través de esa guía y del camino que día a día el Espíritu me va mostrando, porque el camino es yo todos los días dar pasos de, empieza por Santi y termina en Dad. ¿Pasos de qué? Exacto, y vamos aprendiendo a unir las sílabas. Muy bien. Entonces, esa exigencia que no tuviéramos, que fuéramos justos delante de Dios sin las exigencias de la ley. ¿Estamos ahí? 22.
Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En nosotros mismos. ¿En quién? Pero ¿qué es creer en Jesucristo? Es creer algunas palabras de las que Él dice, ¿verdad? Todas las palabras que Él dice. Por eso yo no puedo ir a la iglesia y decir, esto sí me parece, esto no. Chulito X, chulito X, chulito. No, es todo. Porque cuando aquí se predica la palabra de Dios, es lo que está en las sagradas escrituras. No hay nada acomodado, porque Dios vigila nuestros pasos. Y hay de aquellos que nos proclamamos pastores y que estamos delante de Dios comprometidos como pastores y enseñemos algo diferente a su palabra. Somos responsables de cuidar ese rebaño y de llevarlos por el camino correcto, pero antes de ayudarlos a ir por ese camino, nosotros tenemos que haber andado por él. Es como si ustedes fueran detrásito, no vamos muy adelante, detrásito de nosotros, pasito a paso. Entonces el Señor nos habla de que cuando ponemos nuestra fe, cuando creemos en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, cualquiera de los que están aquí y afuera, si creen, vamos a ser justos delante de Dios. ¿Y qué es ser justo? Que el pecado ha sido borrado, Él lo borra, pero solo creyendo en Él. Y cuando yo creo en Él, si yo voy al médico y Él me dice, tómate esta, número 1, número 2, te lo tomas así, lo haces de esta manera, yo estoy depositando mi fe ¿en quién? ¿En quién? En el médico. Me está dando una fórmula y yo me la llevo para la casa y soy bien juicioso y saco la fórmula, ay, ¿qué dice? Por la mañana a las 8, esta, con mucha agüita, después del desayuno y obedezco. ¿A quién? Porque le estoy creyendo al médico que me está dando la fórmula. Esta palabra es la fórmula que Dios nos da para traer sanidad a nuestra vida. Nadie dijo amén. Entonces, si yo creo en Jesucristo, yo voy a llevar al pie de la letra la fórmula que Él me está dando. Y hago al pie de la letra por la mañana, al mediodía, en la tarde, todo el día, y llevo al pie de la letra la fórmula que me trae la sanidad a mi alma, a mi cuerpo y a mi espíritu. Porque sería mentira que dijera que solo es al alma, porque somos tres. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y si tu espíritu y tu alma están bien, el cuerpo va a estar bien. Entonces, esa es una ley natural, espiritual del cielo, que si nosotros sanamos nuestra alma, y en nuestra alma están las emociones, los pensamientos y los sentimientos, y si yo procuro tomarme la medicina que está en su palabra en la mañana, tarde y noche, vamos a estar bien de las tres cosas que somos nosotros, amén, porque aceptamos y creemos en la fórmula que está en su palabra, la que tiene poder para cambiar y transformar todas las cosas. Y eso es verdad ¿para quién? Para todo el que cree. ¿Alguien cree aquí? Hay promesas que se deben creer. 23. ¿Será que hoy debemos salir con la misma poca fe con la que entramos? ¿Debemos salir igual de incrédulos? Debemos salir con triple fe, porque si trajimos uno de fe, ¿con cuánta nos vamos? Llévelo hasta el 100. Muy bien. 23, pues todos hemos pecado. ¿Cuántos? Todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios si no es por la gracia de Dios. Sigamos ahí 24. Todos hemos pecado y nadie puede alcanzar esa meta. Tenemos una meta para llegar, ¿cierto? Pero nadie la puede alcanzar. ¿Alguien puede llegar a la meta? No, necesitamos ¿de qué? Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo. Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Mira, iglesia, tú y yo tenemos que entender que nosotros somos dignos de pecado. Somos dignos de castigo, perdón, por el pecado. Todos somos dignos de unas pelas grandes. Somos dignos de muerte, porque el pecador merece morir. Dice el Señor, la paga del pecado es la muerte.
Y simplemente si yo peco y practico el pecado todos los días, yo estoy renunciando a una vida eterna. La santidad me trae vida. Entonces yo necesito que con esa gracia que viene de Dios. ¿Y cuál es la gracia? La gracia que viene de Dios es un regalo que no merecemos, que simplemente se llama amor. El amor de Dios es un regalo que yo no merezco. ¿Por qué? Porque cuando nacimos, por un hombre vino el pecado, y sabemos que nacimos en esa maldición generacional por el pecado, pero dice su palabra que por otro hombre, que fue Jesús, vinimos a ser libres de pecado. Entonces necesitamos recurrir a ese hombre, a ese hermano que es nuestro mismo Dios, porque el mismo Padre nos regaló a su Hijo para que nosotros pudiéramos acudir a Él e ir a pedir perdón. Pero si nosotros no nos sentimos pecadores, no necesitamos un perdón. Y Dios dice que esa gracia, que es el amor, cuando Dios habla a nuestro corazón, de su gracia nos está dando sabiduría, nos capacita, es el mejor maestro, tu papá y el mío, es el que nos enseña todos los días y nos dice: mi niño lindo, mi niña preciosa, por ahí no es. Y tiene misericordia, Él se compadece de nosotros. Él dice: mira, hijo, cuéntame qué es estar en la tierra. Porque el Padre no ha estado en la tierra sino a través de Jesús y su Santo Espíritu. Y ellos le cuentan al Padre qué es lo duro que es estar en este cuerpo o vivir en esta carne. Y nuestro abogado, nuestro intercesor le dice: Padre, yo estuve ahí, yo sé qué es estar ahí. Entonces, por eso, por medio de Jesucristo, tenemos un Padre compasivo, un Padre que abunda en bondad, es bondadoso, nos da todo lo bueno, nos comprende, se pone en nuestro lugar. ¿A través de quién? De Jesucristo. Pero Él es exigente, y aunque sea misericordioso, esa misericordia llegará el día que ya no estará, pero Él sigue teniendo paciencia. Y que hoy no sea el último día de la misericordia de Dios para nosotros. ¿Por qué? Porque hoy puedo morir y hasta hoy me llegó la misericordia. No la aproveché, dejé que pasaran los días y el tiempo y no aproveché de su misericordia para que su gracia se derramara en mí. 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Él ofreció lo único que tenía en el cielo, con el que compartía su eternidad, con el que compartiría hasta la eternidad, y se desprendió de él. Alguien que esté muy aferrado a algo en esta vida puede entender un poquito, porque no entenderíamos la magnitud del sacrificio de nuestro Padre, renunciando a su Hijo para venir a la tierra, vivir y morir y resucitar por ti y por mí. Pero eso solo se entiende en el Espíritu. Cuando somos naturales no entendemos el lenguaje. Por eso dice la palabra que para el mundo tú y yo estamos locos, Lucas. Porque ellos no entienden esto tan precioso, que solo con el regalo de su gracia, que es la presencia del Espíritu Santo, podemos entender un regalo tan maravilloso. Solo a través del Espíritu Santo se basea su amor, y ya lo vamos a ver con la palabra misma que nos habla. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús, que Jesús sacrificó su vida para derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Y qué quiere decir eso? Y ahorita lo conectamos. Cuando Dios habla aquí que Dios se contuvo, es que en el pasado yo, Lina, cuando estaba envuelta y nadando en la vileza, en mi pecado, en la maldad, Dios se contuvo de castigarme. Y vamos a verlo para que entendamos un poquito. Yo quiero pasar al 26, pero venga, leámoslo juntico. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado,
porque, vamos a leerlo juntico y ya te lo explico, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Paro ahí un tantico. El Señor no se fijó en mis pecados en el tiempo pasado ni en los tuyos, porque Él solo se imaginaba cómo iba a ser tu futuro y el mío. Amén. Entonces Él no se concentró en la vileza, en nuestra maldad, porque Él ya sabía y Él ya sabe cuál plan tiene con Lina, cuál plan tiene con Johnny y cuál plan tiene con Pepito y Pepita, cada uno de ustedes. Y Él no se concentró en tu pasado, Él se concentra en este presente donde quiere trasladarte de un mundo de vileza y de pecado al mundo o al tiempo de la gracia. Y el tiempo de la gracia es hoy. Estamos en el tiempo de la gracia donde debemos aprovechar que ese regalo está a través del Espíritu Santo aquí en la tierra. Y está disponible y gratis. Va a venir un tiempo que ni cobrando. Dice la palabra que Esaú quiso y rogó y se arrepintió. Y dice que, ¿saben quién es Esaú? Si no por el privado o nos vemos esta semana. Ya saben, el helado de chocolate con chantilly. Entonces ahí les explico bien los que de pronto no hayan comerciales, que de pronto no sepan qué, pero el Señor habla que Esaú fue un fornicario y que luego, después de haber vendido su primogenitura, la quiso conseguir llorando, implorando y no la pudo conseguir. ¿Ya para qué? Y cuando ya sea demasiado tarde, tal vez algunos o muchos de los que están aquí o viendo allá implorarán esa salvación, esa herencia que entregamos, porque la soltamos. ¿Cómo soltamos la herencia de la primogenitura? ¿Cómo se suelta? Pues cambiándola por las cosas de este mundo. Un plato de lentejas para ti puede ser una persona, una riqueza, algo que tú tengas aferrado y arraigado en lo profundo del corazón. Pregúntale al Espíritu Santo, ¿cuál es tu plato de lentejas? Para que te comportes como un fornicario, para que podamos estar delante de su presencia como un fornicario. Y que luego, por no haber soltado eso y haber saciado mis deseos o mis placeres carnales, luego voy a ir a su presencia a implorarle al Padre que me dé una bendición que ya no hay. Y él le decía, Padre, ¿qué más bendición hay para mí? No, ya no hay, no tengo más. Ya se la di al que vino y la arrebató y la peleó. Tenemos que pelear, pero esa historia sería para otro día. Pero, ¿qué pasa con esto cuando dice que porque miraba a Jesús, nuestro Padre, y el Espíritu Santo, nuestro futuro? Él dice, hoy es tiempo de la gracia, y en el momento del pecado, Él nos dejó solos, Él nos veía, pero como Él no se puede acercar donde hay pecado, Él esperaba hasta que ya dijéramos, ya no quiero pecar más. Esperaba el momento. Y cuando digamos, no quiero pecar más, llegó el tiempo ¿de qué estamos hablando? De su gracia. Y hoy es el día de la gracia para ti y para mí, donde decimos, no quiero pecar más. Quiero soltar, dime todos los días cada cosa que debo soltar, porque hoy cantábamos canciones muy lindas, que acepte mi ofrenda, mi corazón como una ofrenda. Y la ofrenda que tenemos para darle a Dios, ¿cuál es? Mi corazón. Entonces ahí vamos, Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Entonces Dios Padre está concentrado en el futuro tuyo y mío. Por eso hay tanta gracia. No podemos contener su gracia, porque Él no le importa lo que hayamos hecho. Lo importante es que nos dobleguemos frente a Él y decir, Padre, apártame del pecado, te quiero seguir. ¿Y qué tal si nos vamos entonces después de saber qué pasó conmigo, cómo yo empecé a tener un temor de Dios? Porque no había temor de Dios.
Dios fue enseñando. Y cuando yo me veía en la palabra que decía que uno de los 7 espíritus de Dios es el temor a Él, y yo decía, yo no le tengo temor, porque fácilmente tengo ira, porque fácilmente me enojo, porque fácilmente me canso, porque fácilmente me rindo, porque no cuido qué paso voy a dar, qué voy a pensar, qué voy a decir, porque, repite conmigo, porque no tengo temor a Él. Entonces vamos a ver de qué manera yo puedo trabajar y aprender cómo se le teme a Dios. Iglesia, y temerle a Dios no es decir, ay, qué miedo del infierno. Temerle a Dios es que todo lo que yo piense, hable, camine, haga con mis brazos, sea para agradarlo a Él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en todo tiempo, pidiéndole al Santo Espíritu de Dios que nos permita temerle a Él, que nos permita dejar la vileza, la maldad, disfrutar de su gracia, porque Él conoce mi futuro y porque Él se le olvidó todo y no tuvo en cuenta mi pecado, porque Él quiere tenerme ese tiempo como esa mamá que arrulla a ese bebé. Imagínate lo maternal de Dios en sus brazos, abrazándote, dándote ese alimento puro para que tú y yo nos dejemos guiar, nos dejemos dar sabiduría. Esa es la gracia de Dios, un infinito amor. ¿Estamos enamorados? ¿Quieren enamorarse más? Bueno, entonces vamos a algo muy precioso que lo vimos ahora en un video, pero es muy distinto verlo en un video que leerlo, y vamos a profundizar más en eso. Génesis 22, y vamos desde el 1, una historia leída. Vamos a meternos en el superlibro. Dice, tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Y vamos ahí. ¿Cómo te parece, iglesia, que Dios prueba nuestra fe? Dios dice, ya tiene mucha palabra, llenó el cuadernito, muy lindo. Resaltadores, colores, wow, qué lindo. Le tomamos fotos a las imágenes, la ponemos en integración, la ponemos en los estados, wow. Pero no estoy diciendo que está mal, es hermoso. Y qué rico que todos traigamos los colores, porque a mí me fascina pintar, escribir. Eso así hace que uno entre eso más al corazón. Digan amén los que pintan. Amén. Poquitos, pero bueno, eso. Entonces, Dios quiso probar a Abraham. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Tú y yo somos probados en la fe todos los días, porque la fe es creer, pero si me lo meto al corazón, hago lo que dice su palabra. ¿Se dice amén? La fe es hacer, es que se vea. Y vamos a ver de qué manera Abraham creía en el Padre. Pero ya hemos visto muchas cosas que hizo Abraham. El Señor le dijo, salga de su familia, de su pueblo, de su tierra, a la tierra que yo te voy a mostrar. Deje la parentela. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos desprendido de papá, mamá? Seguimos en las costumbres, apegos y cosas. Entonces mira que Abraham ya nos dio un ejemplo, porque simplemente Dios le iba hablando. Y tú puedes decir, pero es que tan bueno si Dios le hablaba a Abraham. Eso es imposible que tú puedas decir hoy, aquí con lo que se te ha enseñado y con la presencia del Espíritu Santo hoy, en el 2025, que tú digas que Dios no te habla. Dios te habla. Dios habla. Dios habla hoy. Esa es una versión de la Biblia. Reina Valera, NBI, muy bien. Entonces, dice, Abraham lo llamó. ¿Quién lo llamó? Dios. Le dijo, Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. ¿Será que nosotros siquiera le respondemos a Dios? Yo he sentido en el Espíritu muchas veces que Dios dice, vamos a poner mi nombre, Lina, pon tu nombre. Pero mire que Abraham dijo, sí Señor, aquí estoy. ¿Será que nosotros decimos, sí Señor, aquí estoy? Hacemos como que ni nos oyó. Ve por ahí hoy que dijeron Lina, ve, qué nombre, oí una voz que me llamaba, pero nunca identificamos que es la voz del Espíritu Santo. Ay, pastora, se me vino un pensamiento que tenía que abrazar a mi mamá, pero tan raro, qué locura. No, ¿cómo así? Abrázala.
Se me vino un pensamiento que le diera esto a mi papá, que llamara a un tío que hace días no lo llamaba, que abrazara a alguien de la iglesia, o que alguien necesita sus pensamientos tan locos, vuelo mi imaginación. No, es el Espíritu Santo que te está hablando y no decimos, sí Señor, vamos ahí. ¿Y van dónde? Aquí estoy. Toma a tu hijo. Mira lo que dijo. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas. Y esta es la forma de mostrar que Abraham solo tenía un hijo, que era el de la promesa que tanto había esperado. Y en esa canción me identificaba tanto hoy que decía, dame lo que me quieras dar y me lo pidas cuando tú quieras. ¿Cuántas veces nosotros, sí, dame Dios, dame, pero no soltamos lo que nos da? Somos felices pidiéndole a Dios, pidiendo, pero Él le dice, pero me lo sueltas, te lo presto por tanto. Y estoy hablando de lo económico, de las personas, de lo que Dios te esté poniendo, porque Dios tiene un trato conmigo, contigo, con cada uno. Y a lo que tanto amas, dile al Espíritu Santo que te diga qué es lo que tanto amas, a qué es lo que tanto te estás aferrando en esta tierra, para que no lo sueltes. Y dice, a lo que tanto amas. Y a lo que tanto amas, ¿quién lo dio? Dios. Lo que tú y yo tanto amamos, nos lo ha dado Dios, depende de Él, es de Él y es para Él, no es mío, todo es prestado. Por eso cuando Él diga hasta aquí, dámelo, se lo tengo que dar. O no lo tienes más, listo. Yo no le puedo decir al Señor, ¿y por qué? No, tenemos que aprender a sujetarnos, y eso es un proceso que solo cuando reconozco ese pecado me sujeto y Dios me proveerá. Y le dice a Isaac, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. ¿A dónde tenía que ir Abraham? A un monte, a lo alto, a que sacrificara lo que más ama, a lo que más impide que yo me acerque a Él. En otras palabras, aunque Isaac no era un estorbo para Abraham, pero si hay un sentimiento que me separe de Dios, lo que estorbe, que me separe de Él. Y esta es la prueba de la fe. ¿Y a dónde tenemos que ir? Al monte. Tú y yo tenemos que tener un monte a donde vayamos todos los días a presentar sacrificios. Y en esta tierra se trata de soltar. Mira, si no somos capaces y nos cuesta mucho dejar de hablar, callar un poco, no hablar del prójimo. Yo voy al monte, por ponerte un ejemplo, voy al monte, a la presencia de Dios en la noche y le digo, Señor, no es en mis fuerzas, necesito que me ayudes, pero hoy he subido aquí para que tú me proveas de las riquezas del cielo, para que yo deje de hablar de mis hermanos, del prójimo, de cualquier persona. Si dices mentiras, si te entretienen cosas mundanas que te hagan daño, cuántas cosas nos pueden hacer daño en la vida. Y nosotros debemos ir todos los días a la presencia de Dios y digamos que cada cosa que nos aferra a esta vida se llaman los Isaac. Y Abraham, nuestro padre, nos dio ese ejemplo. Entonces va al monte, se llama el monte de Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes. Yo debo ir a quemar. También hay otra canción que dice que todavía tengo leña. Yo debo tener mucha leña y la leña representa las ganas que yo tengo de presentar y de trabajar para Él y de rendirle ese holocausto a Él. Que le huela a obediencia, que le huela a amor, que un olor fragante, porque estoy entregando lo que tanto abrazo y aferro en esta tierra. Finalmente lo que tú abrazas tanto, sea en lo económico, en la persona o lo que sea,
si tú te llegas a salvar, no vas a ir con eso allá, porque allá hay suficiente en ese lugar y en esa tierra que Dios nos tiene para ofrecer. Y si nos aferramos tanto aquí, no vamos a llegar a la tierra prometida. Y recuerda que cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, el Señor les dijo, solo la travesía durará 40 días. ¿Cuántas veces se nos demora a nosotros para que nos llegue un milagro o un proceso? Porque no vamos al monte a sacrificar. Perdemos la subida con la leña, porque de verdad no llevamos. Es como si Abraham hubiera subido sin Isaac, solo con la leña. Así tal vez tú y yo podemos subir al monte sin el sacrificio, que en este momento era lo que más amaba. Nosotros tenemos que ir a llevar lo que más amamos para que vengamos llenitos de la presencia de Dios. Entonces es ese monte Moriah el que el Señor quiere que tú bautices hoy para llevar ese sacrificio todos los días como una ofrenda. Y realmente, iglesia, esa ofrenda, ¿cómo se llama? ¿Qué estoy dando? Mi corazón. Esa ofrenda es entregar mi corazón a mi Señor. Y le dijo que le mostraría el monte en que le encontraría. Vamos al 3. Sigamos. A la mañana siguiente, está chévere la historia. Y la idea es que esta historia, todos los días, otras historias, leas tú en la presencia de Dios y verás cómo Dios te habla. Dice, a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano o tarde. ¿Qué significa levantarse temprano? Que cuando Dios da una orden es para hacerla ya o más tarde. Temprano. Por eso dice, temprano yo te buscaré. Y no solo porque sea a las 6 de la mañana, no significa a las 6 de la mañana temprano, significa buscarlo antes de que sea demasiado tarde. Eso es temprano. Se levantó temprano porque primero es mi Dios. Y mira a ver si tú estás dejando a Isaac en la casa. No, ese lo puedes seguir trayendo. Mira a ver si estás dejando a Isaac en la casa, iglesia. Lo que tanto amas, no lo subes al monte y cuando bajas de orar, vuelves y abrazas lo que Dios quiere que dejes. Y si hay muchas cosas para dejar, no te preocupes. Voy a decir, ay, ¿cómo subo al monte con ese talego tan grande? No, lleve a una cosita todos los días, de a poquitos. Entonces dice, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hasta el lugar que Dios le había indicado. Yo me imagino a Abraham, todavía tengo hambre, todavía tengo leña, yo quiero quemar. ¿Qué tal que todos los días digamos, tengo hambre de justicia de Él, tengo hambre de su gracia, voy por su perdón, todavía tengo leña, necesito de su gracia? Cada que subimos al monte, vamos por su gracia, porque necesitamos perdón, necesitamos quitar esta vileza que nos acompaña todos los días. Hoy como que estoy predicando de canciones y hay una canción que dice, me haré más vil por causa de Jehová, porque todos los días me tengo que sentir santo, ¿cierto? Me tengo que sentir vil por amor a Él, no sentirme el santo, amoroso, perfecto de Jehová. Me tengo que sentir vil cada día, y sentirme vil es ir a cortar árboles y cortar leñas para ir a su presencia, es tener hambre de la justicia, hambre de su gracia, pero no tenemos hambre de su perdón, no tenemos hambre de su amor. Si tú no has experimentado, tú no sabes, iglesia, el amor que uno experimenta en su intimidad cuando vamos al monte. Tanto amor que nos reventamos. Si no te has reventado es porque no has probado de lo bueno. No has probado el verdadero amor y te llenas de otros amores. Estamos hoy predicando canciones.
Entonces dice, después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Seguimos al 4. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. ¿Tú te imaginas qué podía sentir Abraham viendo? Ay, ya casi llegó al monte. Pero solo yo me imagino, voy por mi Señor. Nunca he sentido en mi corazón que Él diga, ay, voy a tener que dejar a mi hijo. ¿Y sabes por qué? Porque ahorita lo vamos a ver en su palabra. ¿Cuál era el verdadero sentimiento de Abraham cuando iba caminando y viendo que ya estaba el monte? Solo siento en mi corazón que al ver el monte decía, voy a ir a adorar a mi Dios, voy a ir a alabarlo, voy a ir a entregarle todo mi ser y mi corazón es para Él. Voy a entregarle lo que más amo, porque Él merece que yo le entregue todo lo que a Él vino de Él y me prestó y se lo entrego. ¿Y porque eso era una prueba de qué? De fe. Listo, quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿A quién tenía que sacrificar? Al muchacho. Y no es que esté diciendo, no, yo voy a dar la vueltica a la manzana, lo embobo, bajo. No, él decía, vamos a ir, adoraremos y volveremos. Pero ¿qué quería decir? ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham iba a obedecer, pero era tanta su fe que él sentía en su corazón que volvía después de haber matado a Isaac y haberlo ofrecido y obedecido a Dios. Él sabía que volvería con Isaac, porque sabía y reconocía en su corazón que Dios era tan poderoso que era capaz de hacer resucitar a su hijo después de haberlo sacrificado. Y eso se llama fe. Y eso puede ser un imposible. ¿Quién va a pensar que yo hoy sacrifico a mi hijo y bajo otra vez con él? Alguien que cree en el Todopoderoso. Y tú y yo no creemos en el Todopoderoso. Tenemos un problemita así y nos parece que Dios solo puede responder por 10,000 pesos, pero tengo una necesidad y algo que es para adorarlo a Él, que vale 10 millones, pero Él solo puede con 10, y sabiendo que mi intención es para adorarlo a Él. Si yo estoy haciendo algo para adorarlo a Él, para agradarlo a Él, no importa la cantidad. Repite conmigo, no hay límites. Cuando yo tengo fe y hago algo para Él, no hay límites. Entonces, si Abraham creyó, yo también lo puedo hacer. Si Abraham cree que Él puede resucitar los muertos, y mira, y ahí ya había pasado la resurrección, ninguna. El Espíritu del cielo se posó sobre alguien que quiso obedecer, que dejó la tierra y la parentela, que ya no tenía las costumbres de idolatría y de cosas que habían en su tierra, porque Dios le dijo, déjalos. Pero al dejarlos, ¿qué estaba dejando? Tú y yo, ¿qué tradiciones no hemos dejado y nos siguen jalando las costumbres de mi tierra? ¿Eso es otro programa o no? Y no abandonamos las costumbres del papá, la mamá, la abuelita y la tatarabuela. Y Abraham dejó eso, y por dejarlo Dios le habló. Dios no te va a hablar hasta que no abandones todo lo que tienes que abandonar de la vileza, de las costumbres y de la maldad que vienes arrastrando desde la infancia de tu mamá, tu papá, tus abuelos, todo lo que te enseñaron que no es agradable. No repitas, corta esa maldición, corta ese cordón umbilical. Entonces dice que para que él dijera, allí adoraremos. En ninguna parte de esa escritura dice que llevaron violín, la batería, el piano, micrófono, panderetas, ¿cierto que no? Y se fueron a adorar. Entonces, ¿cuál es un verdadero adorador? El que cree en el poder de su Padre. Yo dejo de creer en lo que yo puedo y lo que este mundo me dice que no puedo lograr,
Pero si se trata de algo para adorarlo a Él, todo se puede. Si tú quieres la sanidad para adorarlo a Él y no faltar a la iglesia, o para hablarle a otros enfermos que sean sanados, Él te puede dar la sanidad. Claro. Si estás lleno de ira y tú le ruegas, Señor, no quiero seguir con esta ira, este enojo, Él te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque tú vas a ayudar a otros iracundos que no sigan haciendo lo que tú hacías. Muy bien. Y allí adoraremos y volveremos. ¿Volveremos qué? O sea, ya casi venimos. Le dio hasta esperanza a otros. Los que se quedaron esperando a Isaac y a Abraham. Los siervos y el burro, ¿a quién se quedaron esperando? ¿A quién? ¿Y cuántos volvieron? Porque lo que tú crees y declaras para adorarlo a Él se cumple. Pero si tú dices, ay no, qué vida, ay no, qué otra, no crees en el Todopoderoso. Porque todo lo que pedimos debe ser para Él y Él lo va a dar. El Padre es obediente. Cuando declaramos algo se cumple, y tú no sabes cuántas veces el Señor me ha respaldado cuando entrego una palabra, porque Él está poniendo algo y porque estoy al servicio de Él, y respalda esa promesa que dice en su nombre, porque sentí que era el momento. Como hay otras ocasiones que el Espíritu Santo dice, aquí no puede pasar, se siente que no hay arrepentimiento, entonces no pasa. Los milagros llegan cuando hay arrepentimiento. Entonces dice el 6, sigamos. ¿Quieren saber en qué termina? Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. ¿Ya te imaginaste a Abraham, a Isaac con la leña aquí? También Isaac, papá, cantemos esa canción, ¿cómo es? Todavía tengo leña. Iba aprendiendo de la fe de su papá. Y mientras caminaban juntos, 7, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre. Sí, hijo. Hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego, tenemos la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¿Dónde está el cordero? Porque la costumbre era llevar un cordero, y al subir el cordero, como hoy, cuando nosotros subimos al oratorio o nos vamos a la habitación, el espacio que tú tengas, cualquiera que sea el monte que tú tengas en tu casa, el baño, el balcón, arrodillado en tu cama, se lleva el cordero, te llevas a Jesús para que te perdone los pecados, te lleva su sangre. Entonces sabía que había que llevar un cordero para quemar, que es el Espíritu Santo que consume toda esa maldad que llevamos. Solo en su presencia nos desnudamos delante de Él y Él dice, eres un mentiroso, eres un perezoso, eres un chismoso, eres un vicioso, cualquier cosa, eres un desobediente en todas las especies, en todas las formas. Pero solo en la desnudez frente a Él, Él me va a decir qué estoy haciendo, porque yo no puedo decir, ay Dios, perdóname, dije mentiritas hoy otra vez. No, pregúntale al Espíritu Santo y Él te va a hacer caer en cuenta de pecados que ni siquiera tú sabías. Él te va a dar sueños, Él te va a dar visiones, Él te va a dar palabra y te va a hacer caer en cuenta de lo que está pasando. Vas a oír su voz, pero no eres tú mismo el que te calificas. La carne no nos puede calificar, porque siempre vamos a sacar 10. Siempre vamos a ser tramposos, chulito, chulito, ay, ¿qué era la respuesta? Y calificó 10. Siempre nos vamos a poner 10. Entonces, ¿qué le contestó? ¿Pero dónde está el cordero para la ofrenda quemada? 8. Y él le dijo, Dios proveerá un cordero para la ofrenda, querido mío. Para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando. ¿Qué dijo Abraham? Él proveerá. Esa es la frase que tú y yo como hijos de Dios debemos decir siempre. Él proveerá, no yo proveeré. Él proveerá, Él cuidará lo suyo. 9.
Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Lo amarró, lo puso. ¿Estaba obedeciendo? Sí, claro. 10. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Mira, nosotros tenemos que matar todos los planes que estén en nuestro futuro. Cuando tú tienes un plan de tu carrera universitaria, una persona, planes, fama, poder, no sé, cualquiera que sea tu Isaac, el Señor está diciendo que matemos eso. ¿Qué nos está diciendo? Que en nuestro corazón lo matemos. Cuando Dios ve que en nuestro corazón lo matamos, es porque ya no existe. Si alguien se murió, ¿qué pasa? Hasta luego, lo lloramos, le echamos tierra, florecita, hasta luego. Échale tierra para que cuando Él lo devuelva sea con la bendición de Él y pudiendo tú y yo haber pasado esa prueba de fe. Matar todo aquello, una persona o no sé, planes, cualquier cosa, Dios te está hablando. Simplemente mata. Y en su corazón ya Abraham en el camino había matado a Isaac. Yo creo que se fue despidiéndolo, fue hablando, bueno, pero también tengo la esperanza que Dios lo podría resucitar. Dios proveerá. Y quién sabe cuántas cosas le hablaba a Dios a Abraham, si me lo dio, si fue una promesa, si de él iban a venir grandes multitudes y descendencia. Algo va a hacer Dios después de que yo lo mate. Es creer que si yo le obedezco, viene una bendición, pero no obedecerle por interés. Estamos ahí, ¿cierto? No por interés. Muy bien, vamos al 11. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham. ¿Cuándo? Tenía el cuchillo ya para matarlo. Y le dijo, sí, aquí estoy. 12. No pongas la mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le pongas ningún daño, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. Tú y yo tememos a Dios cuando matamos lo que tanto nos aferra a esta vida. Si no matamos eso, no estamos mostrándole temor a Dios, porque seguimos con nuestra vida por delante, nuestros deseos, pasiones, antes que a Dios. Tenemos que matar toda cosa que haya en nuestros pensamientos que le dé placer a la carne. No le hagas ningún daño. ¿Y por qué dijo? Porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. 13. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Dios provee para que nosotros demos el mejor sacrificio, y ese carnero fue una provisión del cielo. Dios nos da la provisión del cielo para presentar sacrificios agradables. ¿Y cuál es la provisión? El milagro en nuestras vidas, que es Jesús, el amor de Él, para que Él nos ayude a presentar esas ofrendas agradables a Dios. ¿Por qué? Porque lo que viene del cielo es su amor, el que nos enseña a seguir los pasos del que estuvo en la tierra, para que imitemos y aprendamos a adorar y agradar a Dios de la forma correcta. 14. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh. ¿Recuerdan qué significa Jireh? Aquí lo dice. Significa que el Señor proveerá. Yahweh Jireh significa Dios proveerá. ¿Y qué tal que uno de esos nombres de Dios todos los días? Ay, pero es que si no hago este negocio así. Ay, pero es que si no trabajo hasta esta hora. Ay, pero es que si no hago esto. Yahweh Jireh. ¿Qué vamos a decir? Ante todos los problemas, Yahweh Jireh. Hasta el día de hoy la gente todavía usa el nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Y terminamos con Hebreos 11, del 17 al 19, que todo sucede desde el corazón. Y dice así: fue por la fe que Abraham
ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Lo voy a volver a leer, porque esto tiene que quedar grabado en el corazón. Fue por la fe que Abraham, ¿por qué? Porque uno entrega, porque cree en Él, porque lo hago por Él y repite conmigo, Jehová Jireh, porque Él proveerá. Sacrificio, Isaac en sacrificio, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar su único hijo Isaac, 18, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Él no dijo, ¿cómo así que Isaac? Y usted no me prometió pues, y usted no me dijo pues que me lo iba a dar, entonces ¿para qué me lo dio y me lo quita? Que nosotros casi siempre le hacemos reclamo a Dios, pero ¿para qué me permitiste ese sentimiento? Entonces ¿para qué pasó esto? Entonces ¿para qué me dio esto? No era para disfrutarlo. Entonces, mediante el cual, volvámoslo ahí, aun cuando Dios le había dicho a Isaac, es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, porque le prometió que venían muchos descendientes por Isaac. ¿Por quién? Por el que entregó. Y aquí está el resumen. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para… ¿Quién le enseñó eso a Isaac? La misma fe te trae la convicción de que Dios hará, no importa cómo. A Dios no se le ayuda. Y Dios lo sorprendió. Él iba pensando que iba a resucitar su hijo, pero ¿qué hizo Abraham aquí? ¿Qué hizo? Lo mató en el corazón y resucitó. O sea, él probó la resurrección, él probó el poder de Dios y lo había hecho desde el corazón. Tú y yo tenemos que hacerlo desde el corazón. Abraham lo hizo, mató de verdad a Isaac. No, lo mató de verdad. Sí. Físicamente lo mató, pero lo mató en el corazón. Entonces Dios, ¿qué es lo que nos califica a nosotros? Lo que ve en el corazón. Y dice, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Poderoso. ¿Qué tal que nosotros creamos en esa verdadera resurrección? Y esta es la representación de que los cristianos en su mayoría no creen que Jesús resucitó entre los muertos, porque si lo creyera, creería que tú también podrías resucitar de entre los muertos para ver su gloria y ser transformados. Si tú tienes fe, la fe de Abraham, tú debes creer lo que dice la palabra, que juntamente con él moriremos y resucitaremos, porque tenemos que morir a todas las obras que no agradan a Dios y de corazón entregar ese Isaac. Yo te pido que te pongas de pie y vamos a orar. Mira, iglesia, este ejemplo es tan contundente para que tu fe se afiance hoy y para que de verdad nazcamos de ese vientre y de la simiente de Abraham. Hemos cantado desde pequeños, el padre Abraham tiene muchos hijos, yo soy uno, tú también. Terminé con canciones. Entonces alabemos al Señor. ¿Sí recuerdas esa canción cuando estábamos chiquitos? Entonces, si somos hijos del padre Abraham, es porque nacimos de la simiente de la fe. ¿Qué más ejemplo podemos tener sino el ejemplo de nuestro padre Abraham? Si de verdad tú quieres nacer de Abraham, porque nacer de él es también morir como él murió. Él es uno de los testigos que está en el cielo mirándonos. Y mira a todos los hijos que estamos aquí y en este momento están mirando del cielo. ¿Qué tantos hijos de verdad están naciendo de la simiente de él? Por obedecer, por entregar a Isaac.
Pide al Espíritu Santo, necesito que me muestres cuál es ese Isaac. Y aún necesito que me muestres el monte, porque ni siquiera he decidido ir a coger leña. Ni siquiera tengo hambre de ti. Pídele perdón por todo eso. Ni siquiera tengo hambre. Ni siquiera tengo ganas de ti. Ni siquiera tengo ganas de tu amor. Es tiempo, iglesia, de pedir perdón. Dile, ni siquiera me siento vil y malvado. Ni siquiera me siento malo. Me siento perfecto. Dile que te muestre la vileza que nos acompaña y dale gracias porque por su infinita gracia y misericordia no se fijó en nuestro pasado, sino que se fijó en el futuro que tú y yo tenemos. Solo el Padre conoce nuestro futuro. Dile, Padre, me dejaré llevar de ti para que tú me lleves a ese futuro donde tú me quieres llevar y donde los santos que terminaron la carrera, que están contigo, pueda yo encontrarme con ellos. Padre, quiero ver tu gloria, quiero ser resucitado, quiero ser transformado, quiero creer en la resurrección. Quiero imitar a mi Padre. Gracias por el ejemplo, Señor, que nos diste con nuestro Padre Abraham. Gracias por compartirlo en las Sagradas Escrituras. Gracias por permitirnos reunirnos como iglesia a aprender. Gracias por este lugar que es la sinagoga de este tiempo, Señor, para honrarte con nuestra obediencia. Gracias, Padre, por el arrepentimiento. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que todo hijo que esté en este lugar, que se haya arrepentido de corazón, que haya entregado ese Isaac en este día, y todos aquellos que están viendo en sus casas, yo en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu que hoy ha sido desmantelado y que no tiene ninguna autoridad ni permiso para estar en los templos del Señor. En el nombre de Jesús y por el arrepentimiento que haya en cada corazón, yo te pido, Padre, que saques los enemigos del templo del Señor, que eches fuera todo espíritu inmundo de este lugar, para que cada vez tú santifiques la iglesia, tu congregación. Yo te declaro libre de toda opresión, de toda tristeza, de todo dolor, de todo lo que te aferra a esta tierra. Y si tú has entendido hoy cómo puedes ser libre y ofrecer ese sacrificio, yo te declaro libre en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo y por tu amor. Amén. Te pido que te sientas.